Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este su canal del profesor de química Fernando Soto. Hoy corresponde trabajar con las reacciones de los alquenos y de los alquinos. Comencemos primeramente con la obtención de los alquenos. Los alquenos, hasta 5 átomos de carbono, pueden obtenerse de forma pura mediante la destilación fraccionada del petróleo. Otros se pueden preparar en el laboratorio mediante métodos como son la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilos, la deshidratación de alcoholes, entre otros. Veremos en esta presentación la introducción de un enlace doble carbono-carbono en una molécula que solo tiene enlaces simples a través de la deshidrohalogenación de un halogenuro de alquilo, la cual supone la eliminación de átomos o grupos de átomos en dos carbonos adyacentes. Esto se conoce como reacción de eliminación. Veamos en esta ecuación general cómo ocurre la eliminación de dos átomos del sustrato, en este caso el halogenuro, que reacciona frente a una base fuerte, produciendo la salida del halógeno, que está representada aquí en forma de una X, y la salida del hidrógeno, que está en el carbono adyacente al carbono que contiene el halógeno. Luego que salen estos dos átomos, el halógeno y el hidrógeno, se forma el doble enlace para formar un alqueno y los dos productos secundarios. En las reacciones de eliminación predomina el alqueno más sustituido y siguen la orientación o la regla de Alexander Zaitsev. Esta regla dice que el hidrógeno se toma del carbono que posee menor cantidad de hidrógenos y que es adyacente al carbono que contiene el halógeno. Veamos un ejemplo de esta reacción de eliminación aplicando la regla de Zaitsev. En este halogenuro de alquilo llamado cloruro de sec-butilo, observe en color rojo está el átomo de cloro, el halógeno que va a salir, junto con el hidrógeno que también está en color rojo. Cuando se agrega el reactivo hidróxido de potasio, que es una base fuerte en alcohol, se produce la salida del halógeno y del hidrógeno que está en el carbono adyacente al carbono que contiene el halógeno. Se forma el alqueno, en este caso 2-buteno en un 80% y también se forma un buteno en un 20% más los productos secundarios, cloruro de potasio más agua. En este caso, la deshidrohalogenación favorece la formación del alqueno más sustituido, que es 2-buteno. A continuación veamos la obtención de alquinos. El alquino más importante a nivel industrial es el acetileno, el gas que se utiliza en soldadura y el cual se prepara calentando a alta temperatura coque, que es una piedra rica en carbón, y óxido de calcio, que es lo que llamamos la piedra caliza, y también se le conoce como cal viva. Estos se calientan a 2000 grados Celsius para producir carburo de calcio. Luego a este carburo de calcio se le agrega agua y produce acetileno más hidróxido de calcio o cal apagada. La química de los alquenos y de los alquinos es la química del doble y el triple enlace, carbono-carbono. El doble enlace está formado por un enlace sigma que es fuerte y un enlace pi que es débil. Y el triple enlace está formado por dos enlaces pi que son débiles
y un enlace sigma que es fuerte. Por tanto, ha de esperarse que la reacción conlleve la ruptura de los enlaces más débiles, que son los enlaces pi. En este caso, la adición de hidrógeno, de halógenos y de halogenuro de hidrógeno a los alquinos es bastante similar o muy similar a la adición de los alquenos, excepto que en este caso se consume 2 moléculas del reactivo por cada triple enlace. La reacción de adición es aquella en la cual se combinan 2 moléculas para producir una sola. En este caso, estaremos trabajando primeramente con las reacciones de adición electrofílica y las cuales se representan mediante estas dos ecuaciones generales. Primero, para los alquenos, a mano izquierda, observe cómo se adiciona una molécula de reactivo al alqueno y luego observe a mano derecha cómo se adicionan 2 moléculas del reactivo en el triple enlace. La primera de las reacciones de adición electrofílica que veremos es la adición de hidrógeno, conocido también como hidrogenación catalítica, mediante la cual se convierten alquenos y alquinos en alcanos. Veamos 2 ejemplos. El propeno, al ser tratado con hidrógeno en presencia de un catalizador metálico, paladio, se convierte en propano. De esta manera se puede convertir un alqueno en un alcano. Por otra parte tenemos un alquino que se puede convertir en un alcano, como es el caso del propino, que al agregarle el doble del reactivo se convierte en propano. La segunda reacción de adición electrofílica con la que vamos a trabajar es la adición de halógenos, bromo o cloro. Mediante este método se pueden preparar dihalogenuros y o tetrahalogenuros vecinales. La adición del bromo específicamente se emplea en el laboratorio para detectar insaturación, es decir, la presencia de doble o triple enlace en una muestra. En la adición de halógenos, la molécula de halógeno se polariza en sus cargas positivas y negativas por influencia de los electrones pi, y luego el átomo positivo es el que inicia el ataque al doble enlace. En este caso tenemos el propeno que al ser sometido a una reacción frente al bromo produce 1,2 dibromo propano. El flúor es un reactivo muy violento y difícil de controlar para fines de aplicaciones en el laboratorio. El yodo, por el contrario, es muy lento, no reacciona con la mayor parte de los alquenos. Por su parte, si se agrega un mol de halógeno a un alqueno, produce un dihaloalqueno. En este caso, tenemos el propino frente al bromo, produce 1,2 dibromo propeno. Si se agregan 2 moles del halógeno, entonces se obtiene un tetrahalogenuro. En este caso, al mismo propino se le agregan 2 moles del halógeno para obtener 1,1, 2,2 tetracloropropano. La tercera reacción de adición electrofílica que vamos a ver es la adición de halogenuro de hidrógeno, la cual ocurre de acuerdo a la regla de Markovnikov, que plantea que en la adición de un hidrácido halogenado a un alqueno, el hidrógeno se adiciona al carbono del doble enlace que tiene mayor número de hidrógenos unidos a él, y el halógeno se adiciona al carbono que tiene menos hidrógeno. Veamos este ejemplo de aplicación de la regla de Markovnikov. Tenemos aquí el propeno. Se le va a adicionar el bromuro de hidrógeno para formar 2 bromo-propano. La regla dice que el hidrógeno del
halogenuro de hidrógeno se adiciona al carbono del doble enlace que tiene mayor número de hidrógenos y el halógeno se adiciona al otro carbono que tiene menor número de hidrógenos. Cuando se agrega el halogenuro de hidrógeno a un alqueno terminal, es decir, aquel que tiene el doble enlace en el extremo, se obtiene un único producto. Pero cuando se agrega el halogenuro de hidrógeno a un alqueno interno que tiene su doble enlace dentro de la cadena, entonces se forma una mezcla de productos, como en este caso del 2-penteno, al agregarle bromuro de hidrógeno, se forma 2-bromopentano y también se forma 3-bromopentano. Los halogenuros de hidrógeno se agregan al triple enlace de la misma forma que lo hacen en el doble enlace de los alquenos. En este caso, cuando se agrega un halogenuro de hidrógeno a un alquino terminal, el que tiene el triple enlace en el extremo de la cadena, el producto que resulta tiene la misma orientación predicha por la regla de Markovnikov. Por ejemplo, en un butino, cuando se le agrega bromuro de hidrógeno, forma 2-bromo, un buteno. Cuando se le agrega una segunda molécula de bromuro de hidrógeno, sigue la misma orientación de la regla de Markovnikov para finalmente formar 2,2 dibromo butano. Sin embargo, cuando se agrega el halogenuro de hidrógeno a un alquino interno, aquel que posee el triple enlace dentro de la cadena, los átomos de carbono acetilénico, que son los mismos átomos de carbono que forman el triple enlace, se sustituyen por igual y se obtiene una mezcla de productos. En este caso, 2-pentino, al agregarle bromuro de hidrógeno, forma una mezcla de 2-bromo 2-penteno más 3-bromo 2-penteno. Veamos ahora otras reacciones de los alquenos. La adición de agua o hidratación de un alqueno sigue las mismas reglas de Markovnikov. Esta es también un tipo de reacción de adición electrofílica. En esta reacción se agrega un átomo de hidrógeno al carbono del doble enlace que tiene mayor cantidad de hidrógeno y el OH se agrega al otro carbono que tiene menos cantidad de hidrógeno, cumpliendo así con la orientación de Markovnikov y para producir un alcohol, en este caso del propeno, al agregarle agua en medio ácido, produce 2-propanol. La última reacción que veremos de los alquenos es la oxidación con el reactivo de Bayer. Es un tipo de reacción redox, también conocida como oxidación-reducción. Esta reacción se usa en química orgánica, además del bromo, para identificar la presencia de insaturaciones causadas por doble o triple enlaces en carbonos adyacentes. El reactivo de Bayer es una solución alcalina de permanganato de potasio al 1%, que es un potente oxidante. El permanganato de potasio hidroxila a los alquenos para formar un glicol o diol vecinal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos en este ejemplo el etileno, al reaccionar con el reactivo de Bayer, podemos apreciar que los dos grupos OH o hidroxilo se colocan uno en cada carbono del doble enlace para formar 1,2 etanodiol y los productos secundarios dióxido de manganeso y también hidróxido de potasio. Como esta es una reacción redox, el alqueno se oxida y el manganeso del permanganato de potasio se reduce. El alqueno, al oxidarse, se transforma en un diol vecinal o glicol. Y el manganeso,
que originalmente tiene número de oxidación +7, se reduce a +4. En esta reacción se observa que la solución acuosa de permanganato de potasio es morada intensa y esta solución cambia su color al café opaco del dióxido de manganeso. Veamos ahora otras reacciones de los alquinos. Veremos la hidratación de alquinos, la cual envuelve un fenómeno que se llama tautomería. Los alquinos no reaccionan directamente con ácido acuoso como lo hacen los alquenos, pero sí se hidratan fácilmente en la presencia de sulfato de mercurio 2 como un catalizador ácido de Lewis. La tautomería es un fenómeno en el cual las estructuras de los compuestos, que son isómeros constitucionales porque están constituidos por los mismos átomos, difieren en el arreglo de sus átomos, pero existen en equilibrio porque se interconvierten de manera rápida. Veamos un ejemplo de hidratación de un alquino, en este caso un pentino. Esta reacción sigue la regla de Markovnikov, en la cual el OH se coloca en el carbono más sustituido y el hidrógeno se coloca en el carbono menos sustituido, como se muestra aquí. En esta reacción se forma un producto intermediario que es un enol, el cual se rearregla inmediatamente a una cetona a través de un proceso llamado tautomería cetoenol. El equilibrio de la tautomería cetoenol casi siempre permanece en el lado de la cetona, en este caso 2-pentanona, y en muy pocas ocasiones se pueden aislar los enoles. Veamos otra reacción de los alquinos, esta vez la oxidación con el reactivo de Bayer. Al tratar un alquino con el permanganato de potasio acuoso en condiciones neutras, se forma una dicetona. En este ejemplo, el 2-pentino, al tratarse con el reactivo de Bayer en estas condiciones, forma el 2,3-pentano-diona. Cuando las condiciones son más severas y se agrega KOH para hacer la solución alcalina y se agrega calor, entonces el triple enlace se rompe por acción del permanganato de potasio, formando dos iones, propionato y acetato, los cuales, al ser acidificados, se reprotonan para formar ácido propiónico y ácido acético respectivamente. La última reacción que vamos a ver sobre los alquinos es la formación de acetiluros de metales pesados. Los acetilenos terminales, aquellos que tienen el triple enlace en el extremo, pierden con facilidad un protón, es decir, este hidrógeno que está en el extremo, para formar iones acetiluro. El protón acetilénico se elimina con una base como un organolitio o el amiduro de sodio. En este primer ejemplo tenemos un butino frente al metil litio que produce acetiluro de litio más metano. Un segundo ejemplo, tenemos un butino frente a amiduro de sodio que forma acetiluro de sodio más amoníaco. Los alquinos internos no tienen protones acetilénicos y por tanto no reaccionan. Este es un alquino interno que tiene el triple enlace dentro de la cadena. Por tanto, al no tener protón acetilénico, no reacciona. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para preparar esta presentación. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias. Como siempre, espero que este video pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes. No olvide comentar, compartir, dar like
y por supuesto suscribirte a nuestro canal. Será entonces hasta un próximo video.